Gracias por estar ahí. Tuvimos un pequeño accidente técnico, no pudimos empezar a las 10:25 como habíamos planeado. El celular cayó y tuvimos que usar otro, entonces le pedimos las disculpas del caso. Agradeciendo a los que se conectan, animándolos a que nos escriban en el Facebook de la iglesia, animándolos a que compartan con diferentes personas el link para que se puedan estar conectando. Esta es la cuarta semana que hacemos el servicio online, esta es la cuarta semana, y ya un poco más acostumbrados cada vez a la cámara. Y en esta oportunidad quería recordar un poco lo que habíamos estado viendo. Nosotros seguimos viendo el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Habíamos visto la semana pasada un tiempo en el cual es un tiempo de preparación de Dios a sus discípulos. Habíamos visto qué cosa quería enseñarles. Y cada vez que seguimos leyendo el Evangelio de Marcos, me queda más claro que el objetivo de Jesús es preparar a sus discípulos para la obra que viene posterior. Y cuando hablamos de preparar a sus discípulos, también hablamos de prepararnos a nosotros. Es un campo de entrenamiento. Todo lo que vamos leyendo es un campo de entrenamiento para sus discípulos, buscando qué cosa. ¿Qué cosa busca el Señor con nosotros, con sus discípulos? Que crezcamos en conocimiento de Él, que crezcamos en fe y que nos parezcamos cada vez más a su Hijo Jesucristo. Eso es lo que busca y eso es lo que vamos a ver en Marcos. Por favor, no se olviden que hemos enviado el bosquejo, ¿no? Ahí está, el bosquejo a la iglesia. El título del día de hoy se llama Yo soy, no tengas miedo. Y fíjense lo maravilloso que es Dios, porque en medio de esta crisis nosotros no hemos cambiado de libro. No estamos haciendo un tema específicamente para el tiempo de hoy, pero el Evangelio de Marcos y la palabra de Dios, que es poderosa, que es sabia, nos trae un mensaje para este tiempo, ¿no? Entonces, vamos a leer ahí. Recomendación siempre que ustedes tengan su Biblia a la mano, ¿no? Vamos a leer Marcos 6, del 45 al 56, ¿no? Marcos 6, del 45 al 56. Y yo voy a leer, ustedes me acompañan. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca, está hablando de Jesús, e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, ¿no? Porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos a ver este contexto de la palabra de Dios. ¿Y qué nos dice? En el primer punto del bosquejo hemos puesto: Él sabe lo que está haciendo en tu vida, ¿no? Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Entonces, vamos a ver. El contexto en el cual se desarrolla este pasaje es después de que Jesús, junto a sus discípulos, habían dado de comer a 40,000 personas. Perdón, a 20,000 personas aproximadamente, hayamos visto.
Inmediatamente termina este evento, lo que hace Jesús es agarrar a los discípulos, dice la palabra de Dios en el versículo 45, enseguida hizo Jesús que sus discípulos entraran en la barca y se vayan a la otra ribera del mar. Les da la indicación, pero esta indicación no es un por favor suban a la barca y no, es literalmente los que traducen la palabra de Dios mencionan que esta es una acción, una orden, es suban a la barca, váyanse de este lugar. Es literalmente lo que el Señor Jesús les está diciendo a sus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué después de tan ansiado alimentación, todo el mundo lleno, 12 canastas habían, cada discípulo tenía su canasta del milagro, ¿por qué inmediatamente Jesús los envía? ¿Por qué los envía a otro lugar? Es importante ver el contexto, por favor, Andrés, si buscas Juan 6:26 para que lo leas. Es importante ver qué estaba pasando. La multitud dice que comenzó a estar eufórica después de haber visto el milagro de Jesús. Y recuerden que la multitud, 20,000, saque 15,000 o 20,000 personas, dice la palabra de Dios que estaban desesperados, ansiosos, tratando de hacer rey de Israel a Jesús. Acuérdense que el pueblo de Dios esperaba el Mesías, el libertador. Lo que ellos no entendían, ni los discípulos tampoco, hasta el momento, era que el libertador venía, que Cristo venía a morir y que el reino de los cielos era muy distinto al reino terrenal. Pero la multitud quería ser rey a Jesús y quería destronar a Herodes. Esta euforia, dice la palabra de Dios que Jesús se da cuenta, en 6:15 dice que él se escabulle. Juan, que nos ayuda junto al relato de Marcos y junto al relato de Mateo para tener el panorama completo, le indica de que Jesús, al darse cuenta que la multitud quería hacerlo rey, se escabulle. Lee por favor Juan 6:26. Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les hice comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. ¿Por qué la gente buscaba hacer rey a Jesús? No por las señales del Mesías, dice Juan 6:26, sino porque les da de comer y porque les soluciona sus problemas. La multitud seguía a Jesús no porque lo reconozcan como Salvador, no porque lo reconozcan como Mesías que viene a entregar su vida, sino porque les iba a solucionar sus problemas. Tener un rey con ese poder que tenía Jesús le solucionaba sus problemas a cualquiera. Te sanaba de enfermedades, te daba de comer. Entonces estaban siguiendo a Jesús por los milagros que él hacía y no porque reconozcan que era necesario que alguien muera por la condena del ser humano, por estar separado de Dios, por ser enemigo de Dios. Y ese punto es importante. Por eso que el título del primer bosquejo es: Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Él sabía lo que estaba pasando y estaba protegiendo a sus discípulos, enviándolos. ¿Por qué? Porque la aglomeración de la multitud más los discípulos, que podían estar eufóricos pensando lo mismo que la multitud, iba a terminar en que lo levanten como rey y buscar destronar a Herodes. Muchas veces nosotros no entendemos por qué Dios nos manda a hacer cosas que nosotros de repente en nuestra mente pequeña no entendemos. Yo estoy seguro que los discípulos, al recibir ese empuje de Jesús, vayan, pasen, podrían decir: pero ¿qué está pasando? ¿Pero por qué nos envías? Déjanos
comer, déjanos tener una coinonía con la gente que está acá. No entendían seguramente, pero Dios sí sabía lo que estaba a punto de pasar o lo que estaba pasando. Lo que estás pasando en tu vida, en este momento, Dios sí sabe lo que es mejor para ti y para mí. Hoy en día, muchos están buscando de Jesús. Esta crisis mundial ha puesto a mucha gente buscando de Dios. Pero quiero que te des cuenta de este relato. Muchísima gente, miles de personas buscaban a Jesús, pero por las razones incorrectas. Por las razones incorrectas. Buscaban a Jesús para que le solucione sus problemas. Podemos buscar a Jesús pidiendo que no nos afecte, que no nos infectemos con el virus. Podemos buscar a Jesús para que haya alimento en la casa. Pero esta multitud no buscaba a Jesús por lo que era. No buscaba a Jesús con la necesidad de tener un Salvador, un Redentor, una persona que nos reconcilie con Dios Padre porque somos enemigos de Él. Y eso está pasando hoy en día. Eso está pasando. Muchos queremos y oramos y buscamos a Dios para que nos proteja, para que no nos enfermemos, para que no nos infectemos. Pero la real razón por la cual Jesús quiere que lo busquen es como Salvador y Señor de nuestras vidas. Amén. Amén. Esa es la real búsqueda. Entonces Jesús sabía lo que estaba pasando y envía a sus discípulos hacia afuera, ¿no? Ellos no entendían, dijimos, el tema. Vamos con el versículo 45, ¿no? Y mientras que Él los envió en la barca, Jesús se quedó orando. Jesús se quedó orando. No nos olvidemos en el anterior pasaje, que es continuación de que Jesús va con los discípulos en la barca y le dice, vamos, suban a la barca y vamos a descansar. ¿Se acuerdan? Jesús los sube porque ellos vinieron de hacer la misión al cual Jesús los envió. Los subió a las barcas y dijo, vamos a descansar, vamos a estar solos. Llega, sin embargo la multitud llegó, no pudieron descansar, dio de alimentar a estas 15.000 a 20.000 personas, seguían sin descansar, el día comenzaba a atardecer. Dice la palabra de Dios que Él nuevamente, después de dar alimentación, cansados todos, discípulos cansados, Jesús cansado, fíjate cómo muestran su descanso. Los discípulos bien pudieron decirle a Jesús, estamos cansados, no nos vamos a mover, déjanos descansar. Sin embargo, los discípulos obedecieron el mandato de Jesús. Y Jesús inmediatamente sube a la barca a los discípulos, despide a la multitud y se va a orar. En nuestro bosquejo habíamos puesto claramente que Él pide primero que nosotros, dice que el descanso, cuando vamos en el tema de oración, de que Jesús descansa mientras ora. Impresionante. Orar a Jesús, la oración es descansar en Dios. Habíamos puesto el título. La oración es descansar en Dios. El descanso de los discípulos era obedecer a Dios. No sé si puedes estar mirando. Jesús cansado se va a orar. Qué hermosa vista de que nuestro descanso, nuestra fatiga corporal, física, cuando estemos completamente agotados, el descanso es orar. Eso es lo que Jesús está enseñando a sus discípulos. No deja de orar.
Dice claramente que despidió a sus discípulos alrededor de las 6 de la tarde, ¿no? Y él se va a orar. Sigamos leyendo, por favor, versículo 46, ¿no? Y después que los hubo despedido, él se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en el medio del mar y él solo en tierra. Y él solo en tierra. Mientras pasaba la noche, la barca estaba avanzando y él se seguía quedando afuera. Vamos a leer, por favor, de Lucas 22, 32. Y eso nos hace recordar que Jesús estaba orando por Pedro. En Lucas 22, 32, Jesús dice: Pedro, estoy orando por ti para que tu fe no falle. Los discípulos estaban en la barca, Jesús orando. Jesús nos enseña que él oraba por Pedro, no en esta ocasión, sino en otra, para que su fe no falle. Lucas 17:11 dice que él ora por unidad entre los hermanos de la iglesia, de su pueblo. Juan 17:15 también nos enseña que Jesús está orando por nosotros para protección contra Satanás, contra el enemigo. O sea, vemos la imagen de Jesús orando por sus discípulos. Los discípulos obedeciendo a Jesús. Primera escena. Sigamos leyendo. Dice en el 48: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Fíjense claramente lo que dice, y vamos al punto 2 del bosquejo. Jesús es un Salvador fiel. Jesús es un Salvador fiel. Vimos: yo soy, no tengas miedo, porque Jesús sabe lo que es bueno para ti. Primer punto. Jesús dice: yo soy, no tengas miedo, porque soy un Salvador fiel. Porque soy un Salvador fiel, ¿no? Importante, porque soy un Salvador fiel. ¿Y cómo vemos esto? Dice las Escrituras que Jesús los vio. ¿Qué vio? Estamos hablando de una distancia, de un monte donde Jesús está orando y la barca en el mar. Dice la palabra de Dios que Jesús vio, ¿no? Cuando los discípulos obedecieron a Jesús, el mandato de Jesús, fíjate que no significa que no tengan dificultades. Los discípulos obedecen a Jesús y eso no significa que no tengan dificultades una vez que obedecen a Jesús. Al contrario, la palabra de Dios nos muestra que los discípulos obedecen a Jesús y tienen tremendas dificultades para llegar al objetivo que Jesús les había puesto. Dice la palabra de Dios que ellos estaban remando con gran fatiga. He visto en varias versiones, por ejemplo, y también en Juan, también en Mateo, que dice: Jesús vio que ellos se encontraban en serios problemas, con mucha dificultad, hacían grandes esfuerzos, estaban completamente agotados y fatigados, dice otra versión. ¿Por qué estaban tan fatigados? Porque tenían viento en contra y grandes olas que azotaban la barca y que impedían que los discípulos puedan terminar la obra que Dios les había pedido, que era cruzar. Como hijos de Dios, tenemos que tener clarísimo que en este mundo tendremos aflicción, tendremos dificultades. El hecho de ser hijo de Dios no excluye, no significa por ninguna razón que no tendremos dificultades. Al contrario, cada dificultad nos ayuda a crecer. Mira la imagen de los discípulos. Ellos obedecen a Jesús y viene la dificultad. Entre ellos podían haber dicho: mira, somos discípulos de Jesús, ¿por qué tiene que pasarnos estas cosas? Yo he escuchado de hermanos que me preguntan, alguien me comentaba en algún momento: he recibido a Cristo, me he bautizado y después de eso ha venido una serie de problemas en mi vida
que yo no sé por qué vienen. Manifestación de personas. Otra persona me comentaba, he hecho lo que Jesús quiere que haga. Me he ido a declarar que modifiqué mi casa, que algo amplié. Y sin embargo significó que los árbitros vengan y sean mucho más de lo que pagaba antes, por hacer lo que Jesús me dice que haga, por declarar lo que tengo que declarar. Eso es integridad. Veíamos que integridad en el creyente es que a pesar de las consecuencias, yo hago lo que tengo que hacer y lo que sé que es bueno hacer. Lo vimos con Juan el Bautista cuando le declaraba a Herodes, tú no te es lícito estar con esta mujer de tu hermano. No le interesaba las consecuencias. Estamos viendo que seguir a Cristo, seguir a Jesús, significa que puedo ganarme dificultades y problemas por obedecer a Jesús. Pero es más importante, como vimos en el bosquejo, obedecer que hacer sacrificios. Entonces, es importante que nosotros vayamos viendo lo que significaba seguir a los discípulos, a Jesús, ¿no? Dice la palabra de Dios en el versículo 47, ¿no? Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Vamos a ver un video para poder ponernos en el contexto un poco, ¿no? Por favor, me acompañan. Si la cámara me ayuda para que se vea bien este video. Vamos a ver la imagen aproximadamente como había sido. A ver. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. La idea principal, yo estaba buscando otro video que era con el azote de la barca, ¿no? La barca era azotada. Eran 12 discípulos que estaban todos remando en una barca que era azotada completamente por las olas y por el viento. Jesús dice que los vio en la noche y que recién en la cuarta vigilia, los romanos separaban las vigilias de 6 a 9 una, de 9 a 12 la segunda vigilia, de 12 a 3 de la mañana la tercera vigilia y de 3 de la mañana a 6 de la mañana la cuarta vigilia. Es importante, es necesario que podamos ver que Jesús recién en la cuarta vigilia, dice la palabra de Dios, se acercó a los discípulos para ayudarles. Significa que desde las aproximadamente 9 de la noche que los vio y que Jesús estaba orando, los dejó. Necesitamos poder ver algunos detalles. Dice claramente que Jesús deja a los discípulos que hagan este esfuerzo, que ve la lucha de ellos contra el viento y contra la marea. Pero qué importante es poder ver que Él los deja. ¿Por qué los deja Jesús? ¿Por qué los deja? Básicamente Él está esperando y está probando. Acuérdate que lo que está haciendo es prepararlos para lo que viene. Necesariamente, tienes que poder imaginarte a los discípulos tratando de muchas veces entre ellos conversar y decir, ¿saben qué? Ya no sigamos porque vamos a perecer, ya no sigamos porque el esfuerzo es en vano, regresémonos. ¿Los discípulos podían regresar, sí o no? Sí, los discípulos podían decir, ¿sabes qué? Démonos media vuelta, ¿ese es? Vamos a ponerle, gracias Valentina, vamos a poner esto, que es lo que yo quería que ustedes vean. ¡Cuidado! ¡Eso! ¡Arriba! Esta es la
¡No, Tomás! ¡Es Jesús! ¡Él es el Mesías! Pedro. Importante, lo que quería que ustedes puedan ver ahí es la situación por la que ellos estaban atravesando. Nosotros, si no somos marineros, si no conocemos de mar, de barca, posiblemente no nos hagamos la idea de lo que estaban pasando. Pero la gran tormenta, la gran tribulación, la gran crisis que ellos estaban viviendo en ese momento, era realmente de vida o de muerte. De vida o de muerte. Pero ellos tenían un mandato del Señor. Y lo que quería resaltar era que Jesús los dejó padecer esta situación. No corrió rápidamente a socorrerlos, no fue rápidamente a calmar la tempestad, los dejó horas y horas con este padecimiento. ¿Qué buscaba Jesús en este padecimiento? Pueden escribir a los comentarios. ¿Qué buscaba dejando padecer a estos discípulos? Y yo voy a leer con ustedes, voy a buscar ahí, busquen ustedes por favor, Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 8 al 10. Nos va a ayudar a poder responder. Segunda de Corintios, capítulo 1, verso del 8 al 10, ¿no? Fíjate lo que dice. Nos va a ayudar a responder por qué Jesús los deja a ellos ahí. Dice Pablo a la iglesia de Corinto. Amados hermanos, dicen, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Le está contando Pablo a la iglesia de Corinto. Quisiera que estén, dice, al tanto. Fuimos oprimidos, dice Pablo, fuimos agobiados, más allá de nuestra capacidad de aguantar. Y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, versículo 9, esperábamos morir. Pero, como resultado, dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. De nuevo voy a leer el versículo 9. De hecho, esperábamos morir, dice Pablo. Ya habíamos perdido toda esperanza. Y aprendimos, ¿no? Como resultado, dice, como resultado de esta tribulación que hemos vivido, donde casi quedamos muertos, como resultado, dice, hemos aprendido a dejar de confiar en nosotros mismos y a aprender a confiar solo en Dios, que nos resucita. Gracias Rolando, que ha respondido ahí. Sí, pero no, es fácil responder que confiamos en Dios, pero fíjate lo que Pablo está diciendo. Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, en el versículo que, por favor, toma nota, le dice, hemos terminado casi muertos, pero ha sido para que nosotros dejemos de confiar en nuestras habilidades, en nuestra fuerza, en nuestro intelecto, en nuestra capacidad, y podamos confiar en Dios, que es el que resucita a los muertos. Amén. ¿Por qué Jesús los deja padecer todo esto? Gracias, siguen escribiendo. Pero no es que dejen lo material. O sea, Jesús deja a los discípulos padecer esta crisis. Los discípulos muestran su obediencia a Dios. ¿Qué cosa es fe? Es imposible agradar a Dios sin fe, dice la palabra. Hebreos 9:11. Y es imposible agradar sin fe. ¿Fe qué cosa es? Yo obedezco lo que Dios me dice que haga sin importarme, porque yo creo en Él. Yo obedezco. Los discípulos obedecieron. Cuando obedeces, entras en unas posibles crisis, tormentas, dificultades, pero sigues esforzándote. Los discípulos están esforzándose. Pero Jesús deja a sus discípulos, Dios nos deja a nosotros, para que dejamos
y entendamos de una vez por todas, en que sus discípulos tenían que darse cuenta que sin Jesús les era imposible pasar esta dificultad, ¿no? Gracias porque siguen escribiendo. Los discípulos tenían que dejar y aprender a dejar de depender de sus fuerzas. Tú y yo podemos estar pasando por crisis en este momento. No sé qué puedes estar sufriendo tú, no sé qué padecimiento puedes estar teniendo, pero lo que sí te puedo decir, que la palabra de Dios dice que Él es un Salvador fiel y que Él está viendo tu lucha. Yo no sé qué estás padeciendo, pero Él está viendo tu lucha y te está dejando luchar a ti y a mí para que comencemos a entender de que nosotros no tenemos control de nada, de que nosotros no podemos fiarnos en nuestras propias fuerzas, en nuestra capacidad, sino solamente en Jesús. Solamente en Jesús. Él, y vamos a seguir en el siguiente relato, Jesús llega a sus discípulos. Jesús sale al encuentro de ellos. Podemos imaginarnos a un Jesús orando. Y podemos imaginarnos a un Jesús que comienza a caminar, como vimos en el video, en el mar. Esto ya era un milagro. La distancia entre en la barca y el monte era amplio. Ya es un milagro que Jesús aparezca inmediatamente en el mar, caminando sobre el mar, sobre las aguas, en un mar totalmente tempestuoso, en un mar totalmente agitado, con vientos por todos lados. Y fíjate que en esta oportunidad Jesús no detiene el viento ni le pide al mar que se calme, sino que en medio de la dificultad Él comienza a acercarse a sus discípulos. No podíamos dejar de ver en este pasaje el tema de Pedro. Marcos no relata este evento de Pedro, pero Juan sí, ¿no? Entonces, perdón, Mateo sí, ¿no? Entonces vamos a ir, por favor, a ver lo que Mateo dice sobre Pedro, ¿no? Dice claramente que Pedro, que mientras Jesús se acercaba, los discípulos tenían totalmente temor, pensaban que era un fantasma. Ellos estaban completamente agitados y veían algo que aparecía por el horizonte, ¿no? Inclusive la palabra de Dios dice acá que Jesús pensaba adelantárseles, pero una traducción correcta de otros comentaristas hablan de que la frase se refiere exactamente a que Jesús venía hacia ellos, quería juntarse a ellos. Y Pedro, como siempre Pedro, a veces cuestionamos a Pedro. Muchas veces este pasaje se conoce como que cuando Jesús le dice Pedro, un hombre de poca fe, y a veces nosotros miramos a un Pedro como que de verdad, o sea, un hombre con una fe pequeña. Sin embargo, déjame comentarte que la fe de Pedro fue mayor a la de los 11 que estaban en la barca, y que esa pequeña fe de Pedro agradó a Dios, agradó a Jesús. Si es imposible agradar a Jesús sin fe, significa que con un poco de fe es posible agradarlo. Y estoy seguro que Pedro agradó a Dios y a Jesús saliendo y caminando lo poco que caminó en el mar. Pero ve a Jesús y le dice: Jesús, si eres tú, mándame, nuevamente, mándame, ordena que yo vaya. La fe se evidencia cuando tú obedeces lo que Jesús te dice, lo que Dios te dice. La fe se muestra en la obediencia. Dice: si eres tú, manda que yo camine. Y Jesús le dice: ven.
Pedro agarra y comienza a caminar poniendo los ojos en Jesús. Es importante que donde a nosotros nos habla Dios, ¿cómo te habla a ti y a mí? Por medio de su palabra. Cuando nosotros decimos, Dios me ha dicho, tiene que estar en su palabra. Es ahí donde Él nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y si tengo fe en que Él es mi Salvador, mi Señor, yo hago lo que la palabra de Dios me dice, confiando que Él es, dice, yo soy, no tengas miedo porque Él sabe lo que es mejor para mí. Yo soy, no tengas miedo porque Él es un Salvador fiel. Yo soy, no tengas miedo porque Él está orando por nosotros. Yo soy, no tengas miedo porque Él está probando nuestra fe y deseando y orando que nuestra fe crezca y crezca y crezca. Y Él tiene el objetivo de que tú y yo nos parezcamos a Cristo Jesús. Cada día más, cada vez más. Entonces, Pedro sintió miedo en un momento y no sé, pero yo veo a discípulos teniendo miedo. Yo veo a discípulos angustiados. Yo veo a discípulos temerosos. Si ven a algo por ahí caminando, pensaban que era un fantasma. Y a veces nosotros mismos nos cuestionamos, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener claro que el miedo es contrario a la fe. Jesús Pedro tenía la mirada en Jesús, estaba caminando, y dice la palabra de Dios que cuando se da cuenta de la tormenta, cuando se da cuenta de la crisis, voltea la mirada, inmediatamente comienza a hundirse. En ese momento Jesús viene, lo rescata, y yo quiero imaginarme el cuadro. Quiero imaginarme ese cuadro, porque yo no me imagino a un Jesús levantando a Pedro y cargándolo con los dos brazos, llevándolo a la barca. No, yo imagino a un Jesús levantando a Pedro, es importante este cuadro, levantando a Pedro, agarrándolo a Pedro seguramente del hombro y caminando con él a la barca. Caminando con Pedro a la barca. Significa que Jesús estaba caminando sobre el agua, sobre el mar, en medio de la tempestad, y Pedro iba con él. Pedro estaba, como lo repito, tuvo fe mayor